Continuamos esta semana con el trabajo relacionado a seguir perfeccionando la pregunta central y a poder identificar las subpreguntas que nos van a permitir responder mejor a la pregunta principal de nuestra investigación. Quisiera plantearles para hacer este ejercicio un ejemplo. Imaginemos que yo he elegido la pregunta principal: ¿qué impacto tiene entre las mujeres profesionales del barrio tal o de la ciudad tal las enseñanzas sobre género que predominan en las iglesias de ese barrio? Entonces, puedo enfocar esto como un estudio comparativo, viendo si hay diferencias entre las distintas enseñanzas sobre género que las iglesias presentan, o asumir que va a haber una homogeneidad, ir a hacer la investigación si hay tal homogeneidad o no, y luego ver cómo dichas enseñanzas tienen un impacto sobre las mujeres profesionales, si permite que se identifiquen más con la iglesia y se involucren en el ministerio, o si esto ocasiona obstáculos para su conversión y para que participen de las actividades regulares de la iglesia, etcétera, etcétera. Para eso uno hace una investigación cualitativa para indagar y descubrir qué impactos hay. Entonces, ¿cuáles serían mis preguntas secundarias o subpreguntas de investigación frente a esta pregunta principal? Bueno, probablemente la primera sería, naturalmente, ¿cuáles son las enseñanzas que se imparten sobre género en las iglesias de la comunidad identificada? Incluso una subpregunta a esta subpregunta, o sea, una pregunta de tercer nivel sería: ¿cuál es la base en función de la cual se presentan estas enseñanzas? En segundo lugar, una segunda subpregunta sería: ¿cómo son percibidas estas enseñanzas por las mujeres profesionales de este lugar, de esta comunidad, que es el contexto elegido? En metodología de la investigación usamos la palabra universo para ver cómo, respecto de esta población en particular, se perciben dichas enseñanzas. Una tercera subpregunta sería también: ¿cuáles son las reacciones que aparecen frente a estas enseñanzas? Nuevamente, se esperaría que las respuestas a estas subpreguntas, a la subpregunta 1, ¿cuáles son las enseñanzas sobre género que en tal lugar imparten las iglesias locales? Segunda subpregunta: ¿cómo son percibidas por las mujeres profesionales, si ese es nuestro público objetivo de investigación? Y tercero, ¿cuáles son las reacciones ante estas enseñanzas? Si nosotros podemos dar respuesta en base a la información que levantamos durante la investigación a estas tres subpreguntas, debiéramos tener como resultado, de manera conjunta, la respuesta a nuestra pregunta principal de cuál es el impacto que tienen en las mujeres profesionales de tal lugar las enseñanzas sobre género que predominan en las iglesias de ese lugar. La siguiente actividad que tenemos para esta semana es el poder construir un glosario. Como ustedes saben, un glosario es una lista de términos clave con sus respectivos significados de dichos términos que incluimos en el glosario, que nos va a permitir entender mejor cuando leemos y cuando escribimos lo que estamos haciendo. De hecho, yo les animaría mucho que una versión mejorada de su glosario la incluyan en su propuesta de tesis y luego también en su tesis final. La actividad que tienen que desarrollar esta semana les pide que identifiquen una lista de 5 a 10 términos con sus respectivos significados frente al proceso de investigación en general, es decir, términos vinculados a la investigación como proceso, y otros 5 términos como mínimo con sus respectivos significados sobre su tema muy particular de investigación. Entonces, esa segunda lista va a tener términos, esperaría, bastante diferentes según cada estudiante ha elegido un tema diferente. Quisiera darles un ejemplo con respecto a la primera parte de esta tarea de construir el glosario. Por ejemplo, se me ocurre
términos claves del proceso de investigación, podría yo elegir indagación, ¿no? Es una palabra que usamos muy seguido en el campo de la investigación. Bueno, ¿qué significa indagación? Otro término clave podría ser encuesta, ¿no? Estoy segura que todos manejamos más o menos el significado de encuesta, pero sería útil tener un significado pulido incorporado en nuestro estudio. Podríamos tratar de definir qué es método de investigación y de repente hacer una lista de los distintos métodos que ustedes han encontrado en sus lecturas, en las lecturas del texto de Hernández Sampieri, que es el texto principal de este seminario. Entonces, estoy segura que les van a sobrar los términos. Si están haciendo sus lecturas puntualmente, van a tener muchísimos ejemplos en el propio texto principal. No se olviden, por favor, de incluir las referencias bibliográficas y de usar la guía SETI para el uso del formato Chicago para incluir estas referencias. La segunda parte de la tarea está concentrada exactamente en el mismo ejercicio intelectual, pero esta vez los términos son de manera muy directa, están vinculados a su proyecto de investigación, y para esto nuevamente ha sido tan útil trabajar en el tema de la pregunta central y las subpreguntas y las lecturas que ustedes están haciendo semanalmente para sus anotaciones bibliográficas. Entonces, por ejemplo, si yo eligiera como mi pregunta de investigación para mi proyecto de tesis, ¿qué estrategias han sido efectivas en promover la inclusión de personas con diferentes capacidades en la comunidad cristiana de la iglesia tal, o de varias iglesias en una comunidad más amplia? Más lindo, creo yo, cuando podemos tener un contexto que nos permite hacer ciertas comparaciones. Entonces, ¿qué términos debieran aparecer en mi glosario si esa fuera mi pregunta central de investigación? Bueno, evidentemente un término muy importante sería a qué nos referimos cuando hablamos de personas con capacidades diferentes. Es lo que ciertas personas llaman, hasta hace poco tiempo les llamábamos discapacidades, hace tiempo atrás les llamábamos minusvalía, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué nos referimos con estos términos? La misma pregunta de capacidad puede ser un término importante para mi investigación. Si esta es mi pregunta central de investigación, también debo tomar el tiempo para asegurarme de que entiendo el significado del término inclusión y cómo lo pienso usar en mi investigación en particular. Probablemente el término exclusión también es un término relevante para mi investigación. El término estrategia, ya que mi pregunta central de investigación pregunta qué estrategias han sido efectivas en promover la inclusión. Bueno, ¿a qué me refiero con estrategias? Etcétera, etcétera. ¿De dónde van a salir estos términos? De las lecturas semanales que estamos haciendo con respecto al tema central de investigación de cada participante en el seminario. Y por supuesto, no se olviden por favor de continuar con sus anotaciones bibliográficas cada semana, como mínimo un libro, 2 artículos, y ya pueden ir también incluyendo algunas fuentes adicionales de otros tipos. Piensen en películas, podcasts, artículos periodísticos, websites, etcétera, etcétera. Muchas gracias.